Yo creo que hoy, más que nunca, deberíamos recibirlo con un fuerte aplauso a nuestro queridísimo amigo Diego Llenó, en vivo, un feriado. ¿Sabés qué? Dijo, estoy re aburrido en mi casa. Estoy como para pasar el feriado con los chicos. Soy parte de este equipo, así que quería estar acá. Y parte de la gente que se pregunta ¿por qué? ¿Para qué el descanso? ¿No? ¿Cómo era la pregunta? ¿Para qué descansar? ¿Para qué tener vacaciones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo estás, Dieguito? Bien, bien, bien. ¿Ustedes? Muy bien, bastante bien. La misma situación de preguntarnos por qué trabajamos un feriado, pero bueno. En este momento, ¿viste? ¿Qué querés hacer en tu casa? La verdad, diría Cordero. Bueno, arranquemos por el panorama que está bastante ligado a lo internacional de la Argentina. Nosotros hoy arrancamos el resumen imposible preguntando si si Donald Trump le estaba soltando la mano a Milei. Probablemente fuimos un poco exagerados en hacernos esa pregunta. Probablemente estemos especulando cosas que no van a ocurrir, por lo menos en el futuro cercano. Y sí, evidentemente, está empezando a consolidar una agenda internacional Milei con sus dos aliados permanentes, que es Estados Unidos e Israel. Sí, son los dos principales, ¿no? Es una política exterior un poco restringida, la del gobierno de la Libertad Avanza, a esas dos relaciones. Que vos mencionabas, lo de Trump, bueno, no hace falta enfatizarlo demasiado. Sí, lo que es cierto es que Trump tiene sus propios problemas. En algún momento puede ser que Milei termine siendo algo que no está entre sus prioridades, dependiendo de cómo le vaya en la dinámica interna a Trump, ¿no? Tiene los problemas con el caso Jeffrey Epstein, tiene problemas de que viene cayendo mucho en las encuestas. La semana pasada lo vimos con Mandani en ese encuentro a Trump en la Casa Blanca, tratando de dialogar con Mandani, diciendo, bueno, vos ganaste, yo gané, ¿no? Haciendo chistes, haciendo chistes. Me dice que soy fascista, Exacto. Está todo bien con eso. Tenemos puntos en común. Elogió a Bernie Sanders, Trump. ¿Por qué hace todo eso? Bueno, por un lado, obviamente, porque Mandani ganó y para Trump el que gana tiene merecimientos mayores que el que pierde. Es muy también estadounidense eso, ¿no? Quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden. Pero además porque él ve que empieza a perder apoyo. Entonces necesita abrir un arco de relaciones, no decir soy un enemigo del gobierno de Nueva York. En ese sentido da la sensación de que no es tan dogmático, si se quiere, como lo es Milei. Ahí hay una diferencia muy importante, ¿no? Total. Milei no va de ninguna manera a recibir a Kicillof, ya lo dijo infinidad de veces, y por el contrario lo tenés a Donald Trump recibiendo a Mamdani. Sí. Ahí, bueno, no sé si es Milei solo, si somos los argentinos los que hacemos inviable un encuentro de ese tipo, pero evidentemente hay un pragmatismo muy, muy claro de Trump. En ese caso, que yo creo que es hijo de la debilidad de Trump. En otro momento, si estuviera en una fortaleza absoluta, no sé si lo recibiría Mandani diciendo tenemos muchos puntos en común, charlamos muy bien. Del otro lado también hay mucha plasticidad, podemos decir, de Mandani, ¿no? Porque sí, claro. Se mostró con mucha habilidad para decir voy, me siento... a partir de ahora empieza otro momento, ¿no? Como un político por ser tan joven que demuestra que tiene cintura y tiene ambición de gobernar y quedarse por mucho tiempo. Eso tampoco sería viable en Argentina. Y bueno, por eso, a veces... Mañana nos enteramos que hay un encuentro de Kicillof-Milei. Claro, ¿Qué dirían los que están del lado de Kicillof? Exacto, a veces las audiencias más intensas son las que condicionan, ¿no? Pero bueno, un líder tiene que sobreponerse a eso, me parece, claro, ¿no? Ir por delante. Y hay que marcando decir una además agenda. que Mamdani hizo una campaña muy centrada en necesidades básicas, económicas, de bolsillo, de aquellos que viven en Nueva York, que es ahí donde Donald Trump empieza a hacer agua. Hay gente que no está en su base de votantes muy satisfecha con el rumbo que ha tomado Donald Trump, la guerra comercial. Todo esto impacta precios al alza, una inflación que para nosotros no es tanto, pero para ellos
es un montón y la verdad que es algo. Entonces me imagino que ahí también hay tal vez un metamensaje posible de ver, digamos, en ese encuentro entre ambos mandatarios, digamos. Sí, a mí me impresionó escucharlo a Trump hablar de, bueno, los costos de las tarifas son muy altas, los costos del costo de vida es muy alto. Claro, Trump dice, esto no empezó conmigo, esto es problema de Biden, esto tuvo que ver con los años de la pandemia después de que me fui yo, ¿no? Cada uno fija el comienzo de los problemas en un distinto punto, pero había una coincidencia. Trump no negaba la realidad que le permitió a Mandani llegar al poder. Y con Israel lo mismo. Bueno, ahí lo tenemos al presidente que está muy alineado. Esta semana vamos a tener la visita del canciller israelí. No se descarta que venga el presidente de Israel, eso me decía gente cercana al gobierno. No Netanyahu, que en su momento se especulaba con la visita del primer ministro israelí. Bueno, tiene pedido de captura internacional, es difícil, pero que esa agenda es una agenda de hierro, la alianza de Trump, de Milei con Trump y con Netanyahu, ¿no? El triángulo de hierro, el otro. Sí, incluso entre Netanyahu y Trump cada tanto hay cortocircuitos, pero Milei reporta a esas dos variables y de ahí no se mueve. El fin de semana hubo una cumbre del G20. Argentina votó según la pretensión de Estados Unidos, que es algo histórico también, como que no hay una política exterior propia de la Argentina, sino que es la subordinación absoluta. Distinto a lo que pasó con Macri, distinto a lo que pasó con Menem. Totalmente. Aunque a muchos de nosotros pueda parecernos en una misma saga, pero lo escuchaba, por ejemplo, a Juan Tocatrián, que es un especialista, decía, Menem tuvo una relación con Brasil muy intensa. Macri tuvo una relación con China muy intensa. Hace poco declaró claro, Macri ese tema. ese reportaje larguísimo que dejó un montón de cosas muy interesantes. Ahí hablaba de la relación de China, ¿no? Sí, más allá de los negocios que Macri pueda haber querido cerrar en su beneficio, en beneficio de su gobierno, pero sí es cierto que Macri dice, bueno, tenemos una relación complementaria con China más que con Estados Unidos. Esto se puede debatir, pero digo, lo que está muy claro es que Milei juega todo a dos relaciones, a dos países, claro. Trump e Israel. Macri abrió un juego a China que no lo abrió él, ya el kirchnerismo, el gobierno de Cristina ya lo había iniciado. Y su papá. Exactamente. Bueno, Franco era un gran lobista de China. Y por el otro lado, Menem, que estuvo muy alineado y las relaciones carnales y todos los recordamos, pero al mismo tiempo le dio mucha prioridad al Mercosur. Milei es como que se desentiende del resto del planeta. Todo a Trump y también a Israel, por eso digo, donde hay también una cuestión religiosa ahí de por medio y donde hay una imitación de lo que en su momento hizo Trump, ¿no? Mover la embajada de Estados Unidos, toda una serie de proyectos que tienen que ver con ese compromiso con los sectores más conservadores de la comunidad judía, ¿no? Claro. ¿Cuánto de las reformas que evidentemente se están apurando ahora las necesita Milei para ir a mostrarle a papá Trump, digamos? Y yo creo que mucho, ¿no? Porque es un presidente que gobierna pensando en el afuera, ¿no? Entonces, esas reformas le sirven a él para viajar y decir en el exterior, estoy cumpliendo con mi trabajo, estoy avanzando con mi plan, ¿no? No fue en vano que me hayan salvado. Como si ahí estuviera el centro de gravedad de Milei, en Washington, ¿no? Y no en la Argentina, que es un territorio aparte tan extenso, ¿no? Que el presidente lo conoce poco, sin embargo, le alcanzó, ¿no? En estas elecciones de medio término para salir primero. Y probablemente tenga un éxito para mostrar ahí, porque da la sensación de que va todo encaminado a que finalmente va a tener el aval político y los números como para poder sacarlo, ¿no? Sí, porque además en diputados, bueno, está creciendo mucho la fuerza del gobierno, en diputados y en senadores. Pero en diputados está pasando algo que hubiera sido demencial en otro momento, que puede ser la primera minoría. O sea, puede ser el bloque más grande, el de la Libertad Avanza, que hace 4 años eran 2 diputados, que hasta antes de las elecciones tenían dificultades para llegar a 25, 30 votos propios. Claro, la aspiración era llegar al tercio para bloquear Exactamente, con aliados, y ahora tiene ya 91. Yo hablaba con alguien de la Libertad Avanza la semana pasada, me decía queremos llegar a 93.
Obviamente se deglutió toda la fuerza de la derecha, el PRO, bueno, fue ganando fuerza propia, un poco en línea con lo que vimos estos 2 años, donde todo lo que se llamaba centro y moderado votó con la extrema derecha. Pero ahora Milei dice, esto es mío, no le debo nada a nadie. Y por otro lado, el peronismo empieza a sufrir algunas pérdidas. No sabemos si esto frena acá con la salida de 1 o 2 diputados de Tucumán, o si se suman los diputados de Catamarca. Hay que ver qué pasa con los de Santiago del Estero. Todavía el peronismo es primera minoría, con 96, 97 diputados, pero estamos hablando casi una paridad. 96 a 93, a 91, perdón, en este momento, pero si se van 4 diputados de Catamarca, del gobernador Jalil, que la semana pasada se daba como un hecho, ya pasas a 93, 92 del peronismo. Entonces va a estar... Impensado. Y en otro momento hubiera sido impensado esto, Exacto, realmente. exacto. Da la sensación de que todo está ocurriendo con una velocidad inusitada. Sí. Y en un buen momento, además, político de Milei, hay que decirlo. O sea, no sé cómo esto seguirá, digamos, en cuanto a en lo económico, cuánto peso va a tener si finalmente no termina, digamos, de hacer pie con algunas cuestiones que bueno, ya mencionábamos. Pero, digamos, en lo político, y lo mencionabas en tu nota este fin de semana, hay una, por lo menos hay una percepción de mayor solidez. Sí, sí, el gobierno dice, metimos un gol de media cancha el 26 de octubre, ¿no? Pateamos de mitad de la cancha y la metimos. Bueno, a partir de ahora se ordenó todo en beneficio del gobierno. Después sabemos que los problemas de la economía permanecen, que las dificultades permanecen, que hay un sector de la sociedad que la está pasando muy mal. Yo diría que es mayoritario. El problema es que no todos esos que la pasan mal piensan que la solución es que se vaya Milei, o que termine el gobierno de Milei, o están pensando en una alternativa para votar dentro de 2 años, sino que dicen, bueno, le dan un crédito al gobierno. Entonces es un momento donde hay que ver cuando baje un poco la espuma, pero estamos en el momento en que Milei está justamente, ¿no?, en la cresta de la ola, aprovechando esto, todos los indicadores. Hace un rato salió índice de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. También, de vuelta otra para vez para arriba, más alto que lo que tenía Macri a esta altura en 2017, por supuesto más alto de lo que tenía Alberto Fernández, pero mucho más alto de lo que tenía Alberto Fernández en 2021. Pero ya el último, que lo difundieron después de las elecciones, tengo entendido, no, porque si no salía justo antes, qué sé yo, pero ya había dado bastante para arriba. Sí, creo, hubo 2. Hubo uno que era confianza del consumidor. Ese salió justo antes de la elección y daba para arriba, y lo comentamos incluso acá, bueno, siempre es un predictor electoral bastante certero y bueno, coincidió más o menos, daba 41. Ahora otra vez le está dando un crecimiento fuerte en noviembre, ¿no? Por eso digo, después de la elección, el gobierno genera esa sensación de que esto todavía tiene mucho para andar, ¿no? Y Diego, ¿y cuánto tiene que ver eso con, digamos, en que efectivamente crea que la gente, la mayoría de la gente crea que esto está por el camino correcto, o que no haya una alternativa? Y bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿no? No se puede leer una cosa sin la otra. Claro. Si Milei tuviera enfrente una fuerza que estuviera diciendo, encarnando, más que representar, te diría, hablando el mismo lenguaje de una parte de la sociedad, probablemente estarían en mayores dificultades, ¿no? Pero me parece que eso es lo que falta. No hay nadie que, bueno, la fuerza que tenía Milei cuando decía esto es lo que está mal, más allá de su simplismo, más allá de que mucho de lo que decía en ese momento después no lo cumplió, pero era un candidato, una figura que emergía con mucha fuerza. Al peronismo a veces le cuesta todavía eso, la dirigencia se está midiendo unos a otros, se miden qué dice uno, qué dice el otro, y bueno, eso me parece que dificulta, y sobre todo, bueno, también está el tema de la experiencia 2019-2023, porque no es Macri el que capitaliza el mal gobierno del Frente de Todos, es otra figura. Claro. Milei no es Macri haciendo una autocrítica, es una figura de extrema derecha, más a la derecha que Macri, diciendo hay que tirar abajo todo lo que existió. Entonces, tiene que aparecer alguien
que uno pueda comparar con Milei o que pueda encarnar lo que encarnó Milei en ese momento, cuando el Frente de Todos ya se veía que no iba a tener chance de ser reelecto, ¿no? Esa me parece que es la pregunta. ¿Puede ser un dirigente del peronismo sin nombrar con claridad qué es lo que anduvo mal? ¿O tiene que ser alguien también que lo pueda nombrar? Exacto. Claro. O vamos a un nuevo outsider de otro signo para discutir con Milei. Bueno, son cosas que no las podemos saber, me parece. Evidentemente falta nada para que termine noviembre, empieza uno de los meses más difíciles siempre Sí. históricamente para la Argentina, para nuestro país, sobre todo cuando estamos atravesados por verdaderas crisis económicas, pero no parece ser eso una dificultad en el horizonte cercano para atravesar de Milei. Escribías vos el fin de semana probablemente impulsando esto, digamos, la guita que le está poniendo a los sectores más vulnerables. Sí. Que medio a veces pasa por debajo del radar, ¿no? Sí. Esto, bueno, obviamente que es reconocido por el gobierno y por la oposición. Yo ahí cito datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un órgano apartidario que permanentemente está generando datos. Algunos tienen que ver con el endeudamiento del gobierno de Milei, otros tienen que ver con los subsidios. En este caso tenía que ver con la AUH, el plan 1000 días y la tarjeta alimentar. La evolución de esas tres prestaciones, de esas tres transferencias de ingresos que van a los sectores más vulnerables. Es un análisis que compara desde 2009 al presente, o sea, 16 años. Pero ¿qué dice? La AUH, especialmente la AUH, está en el punto más alto desde que se creó, en el 2009, en una comparación... O sea, comparándolo con Exactamente. gobiernos anteriores, a desde que pesos se crea... constantes, Claro, precio real, sí. Claro, si uno comparara, Sí, sí, bueno, sí. cuánto cobraba en 2023 una persona que recibía la UH, haciendo la comparación a pesos de hoy, bueno, hoy es donde más se percibe. Hubo momentos durante el kirchnerismo que la UH estuvo alta, elevada, cerca, pero nunca tan alta. Esto incluso en algún momento Cristina lo reconoció diciendo este gobierno tiene la UH en un nivel muy alto. ¿Sabés cuál es el número de la Ahora aportación? en diciembre empieza a cobrar 122.000 pesos la prestación por hijo. Por hijo. Pero bueno, esta es una comparación con números previos, pero quiero decir... En el promedio del año, si comparás con promedio de otros años, muy por arriba, sobre todo con el 2023. Es decir, el Frente de Todos se fue con la UH en niveles muy bajos, en su piso, te diría. Claro. 2023 en el medio de La la inflación. inflación descontrolada. Está bien que el salario mínimo está muy bajo también, pero Sí. estamos No, hablando el de... salario mínimo está arruinado Pero con es- este gobierno y antes, sí. hace mucho, te diría, de 2017 por lo menos. Pero digo, en la comparativa es que estamos hablando de medio salario mínimo aproximadamente, Sí, digamos, de sí, AUH, sí, por sí, hijo. Sí, pero el salario mínimo Sí, sí. está Destruido, bajísimo. destruido. Está bajísimo. Bueno, esa es otra cuestión que de alguna manera tiene que ver con el otro debate, que es el de la reforma laboral. ¿Se puede hacer una reforma en un contexto donde el salario mínimo no alcanza para nada, con salarios tan bajos, con recesión? Esa es otra cuestión. Pero digo, lo de la OH me parece importante porque puede ser un elemento que ayude a entender por qué Milei tuvo el apoyo que tuvo. Obviamente que los análisis, los números, todos coinciden en que Milei se parece cada vez más a Macri desde el punto de vista de sus votantes. Claro. Pero mantiene todavía apoyo en sectores medios bajos, ¿no? Y eso me parece tiene que ver, entre otros motivos, con la Esa UH. transferencia de guita que está viendo a los sectores más vulnerables, Sí, ¿no? de mínima es una red de contención que un gobierno de extrema derecha dice necesito, ¿no? Sí. De mínima hay algo de lucidez, podríamos decir, en este gobierno que sabemos que es implacable, que es cruel, que bueno, que reprime a los jubilados y todas las cosas que sabemos de este gobierno, pero decide tener una transferencia importante en esos sectores. Por eso recomiendo al que le interese el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso con la OH. La tarjeta alimentar perdió poder adquisitivo, el plan 1000 días aumentó su poder adquisitivo, aumentó alrededor de 500% el primer año, después se mantuvo. También tiene que ver con que es un plan en algún punto para evitar abortos, Sí, digamos, sí, cosas sí, que es le como interesa la al gobierno. contracara. Sí,
Sí, sí. Pero digo, la UH está en el punto más alto. Y para el resto de los sectores, digamos, ¿vos crees que puede venir algo así como una especie de veranito, digamos? Está bien que ahora el dólar barato hace que mucha gente, dentro de todo, igual pueda hacer sus compras en el exterior o planear vacaciones en Brasil, pero ¿cómo ves eso, digamos? ¿Se puede generar una sensación de mayor menemismo? Está bien que este fin de semana hubo mucho movimiento, muchas cosas. ¿Se viene algo así? Bueno, es el intento del gobierno. A ver, estamos en una segunda recesión. Es algo también, uno podría decir, histórico. 2 años, 2 recesiones tuvo el gobierno de Milei, producto del ajuste, producto de la inestabilidad con el dólar. Entonces, ¿qué espera el gobierno? Que rebote. Después de una caída de la actividad, siempre algo se rebota. El año que viene espera que sea un año de crecimiento. Ahora, los salarios, va a ser difícil que recuperen lo que perdieron. Los salarios están hoy... También leía el otro día datos de una consultora, alrededor del 50% abajo están los salarios de 2017, los salarios de los empleados públicos, y los salarios de los empleados privados están 25 puntos abajo de 2017. Entonces, eso no se va a recuperar ni de cerca, no va a ser fácil que se recupere, y Milei no lo tiene en sus planes recuperarlo, pero sí lo que me parece que hay que advertir es que el gobierno trata de tener una política para distintos sectores, como vos mencionabas. El que puede ahorrar en dólares y se va al exterior o puede consumir bienes importados, obviamente eso pega en la industria, eso destruye empleo, pero el que consume no le importa o no le presta tanta atención a eso. Entonces hay sectores que el dólar barato los beneficia para viajar al exterior o comprar de insumos importados. Ahí hay un sector que puede, lógicamente, votar a Milei, parecido al que en su momento votó a Menem o votó a otros gobiernos también. Después está la estabilidad, obviamente que la inflación está por arriba de los salarios, pero no es una inflación descontrolada. Con dólar barato, con deuda, las tratan de contener y estas transferencias de ingresos. Entonces, hay una política del gobierno que es a los sectores de menor recurso le doy estabilidad y le doy una red social. Le doy una contención social, transfiero ingresos. Obviamente estamos hablando de gente que está al borde de la pobreza, no es que sacó la cabeza y hoy está ganando grandes salarios o percibiendo grandes ingresos, pero con esas transferencias no cae debajo de la pobreza, no cae debajo de la línea de indigencia, eso es lo que muestra el informe. Entonces digo, para los sectores bajo eso, para los sectores con capacidad de ahorro, el dólar barato y se van al exterior, y después hay gente que está ganando mucha plata, ¿no? Sí, obviamente, y hay gente que no también. No, claro. Bueno, hay sectores que están perdiendo. Digo de los grandes jugadores industriales. Sí. La industria está perdiendo, sin embargo están alineadísimos. En términos generales, el presidente de la UIA... Eso es. Sí, aparecen críticas. Digo, Sí, Pablo Roca Sí, se sí. queja porque quiere que lo protejan del acero chino, ¿no? Gana por el lado del petróleo, pierde por el lado de la siderurgia. Pide que lo protejan porque ahí hay una de las paradojas de este gobierno. Es un gobierno absolutamente alineado con Estados Unidos, pero nunca, como este año y medio de gobierno de Milei, crecieron tanto las importaciones chinas. Claro. Como levantás todos los controles, los aranceles, facilitás, propiciás la lluvia de importaciones, bueno, el que gana es China. Entonces, desde lo declamativo y desde todos los gestos que hace Milei, alineamiento absoluto con Trump en lo político y le rindió por el salvataje. Ahora, desde el punto de vista de las importaciones, hoy China otra vez es el principal socio comercial de la Argentina. Esto es algo reciente, lo había sido en algún momento, después pasó a ser el segundo. Es el principal socio comercial de muchos países en América Latina, pero digo, Milei lo hizo, ¿no? Convirtió a China otra vez en principal socio comercial de la Argentina y se da eso que mencionaba Roca, de la cantidad de importaciones chinas que hay en el rubro del acero y en otros. Él mencionaba el dato de las heladeras, por ejemplo. Se importaban 5.000 heladeras por mes, dijo Roca hace 10 días en la conferencia industrial. Ahora se importan 87.000, de 5.000 a 87.000 por mes heladeras que se importan, la mayoría obviamente de dónde vienen, vienen de China, ¿no? Entonces, Sí. Y por eso, ahí estamos hablando de por ahí importadores directamente. Ahora el courier, o sea, el puerta a puerta también es una locura. Pero o sea, además es una locura, digamos, el tipo de productos que ya se empiezan a ofrecer. sí. Desde motos, o sea, te ponen una moto en la puerta de tu casa, ¿eh?
Claro, bueno, eso tiene la contracara con las noticias locura. de despidos que vemos todos los Pero días. claramente, Despidos, cierre claramente. de fábricas, cierre de empresas de electrodomésticos. Todos los días, vemos automotrices, vemos el MAVE, por ejemplo, en Córdoba, que la mencionábamos, Euro en Rosario. O sea, todo el tiempo conocemos casos de empresas que están cerrando. Metalnor en Salta, y así podríamos hablar, Newsan en Tierra del Fuego, podríamos mencionar, digo, es la contracara de eso. El tema es quién genera empleo en la Argentina, ¿no? Porque ¿Y hay cuánto una se gran sostiene, pregunta. en todo caso, ese modelo, digamos, cuánto se sostiene, digamos, a nivel interno? Esto, digamos, evidentemente, durante, ya nos vamos, pero en la segunda presidencia de Menem también empieza a pasar que el tema de la desocupación es la que Totalmente. empieza a empujar, ¿no? De alguna manera hay una especie de debacle. Hay que ver cuánto de eso puede llegar a pasar ahora. Sí. Todo más rápido, además. Sí, en el caso de Menem es muy recordada la anécdota que después de la reelección de Menem salen los datos de desocupación y la desocupación es 18%, ¿no? Y fue como un masazo, si bien ya conocíamos en ese momento las movilizaciones de los que se llamaban los piqueteros, los fogoneros, ¿no? En Cutralcó, en Tartagal, en muchos lugares. Hoy es una economía distinta, hoy tenés las plataformas, hoy tenés estas transferencias que no existían hasta que después del estallido del 2001 las creó el dualdismo y las mantuvo el kirchnerismo. Hoy tenés una realidad distinta, pero Sí, otro tipo de evidentemente- redes de contención, pero Sí. que en algún momento esas redes se empiezan a estirar tanto Sí. que, bueno, habrá que ver. No, y- No es que esté augurando que eso vaya a pasar en lo inmediato, pero es evidente que en algún momento algún tipo de tensión va a empezar a haber. De hecho, mismo quienes laburan digamos, en la economía de plataformas hablan de que es tanta la oferta que Total, hay, total. evidentemente, porque la gente que se queda sin laburo, lo primero que hace, Y un digamos, viaje cada vez te rinde menos. para los exactamente, que un trabajan viaje, de eso. entonces es gente que tiene que laburar muchas más horas. Bueno, hay un momento en que eso se empieza a tensionar. Sí, yo creo que ya está pasando. El tema es, hoy vemos un gobierno que parece que tiene todas las variables controladas en la superficie y el efecto de todo esto, el efecto político, porque el efecto social yo creo que ya está hoy. Sí. El efecto político quizá está en diferido, puede venir en diferido, ¿no? A partir de lo que pasó el 26 de octubre. Pero el efecto social, el efecto económico, no hace falta, digamos, más que salir a la calle para ver que ya lo estamos sufriendo y mucha gente lo está sufriendo. Si todavía no lo hicieron, todavía es feriado, así que vayan a buscar la nota del sábado de Diego, que siempre es súper interesante leerlo, La mentalidad de Milei, la apuesta por sostener una precaria alianza de clases, que es un poco de esto que estábamos charlando, ¿no? Una bajada súper interesante. Dice: el gobierno ve a la oposición en ruinas y a la economía estable, la batalla cultural, el boom de la deuda empresaria y el peso determinante de la AUH. Ahí está entonces esa nota que pueden ir a buscar en el destape web de Diego, que como todos los lunes y hoy, que feriado no nos falló, nos acompaña. Gracias, Diego. Gracias, compañeros.